Hola, muy buenos días. Esto es Conexión Humanidades. Yo soy Omar Reyes y hoy vamos a visitar a un investigador en letras clásicas. Su nombre es José Molina Ayala. Él nos va a hacer el favor de hablarnos del concepto de teurgia, de la relación entre racionalidad y religión. Y todo esto desde el estudio de Jámblico. Le agradezco al doctor Molina que nos reciba y a ustedes por acompañarme en esta conexión. Vamos con él. Bueno, pues estoy con el doctor José Molina Ayala en Conexión Humanidades. Doctor José Molina, para mí es muy importante decirle que usted es la primera conexión de este canal. Y de la misma manera le quiero agradecer el tiempo que le dedica a este espacio y que me recibe. Yo te agradezco, Aline. Tengo en las manos su libro que lleva como título Racionalidad y Religión en la Antigüedad Tardía, Introducción a Jámblico y a su tratado acerca de los misterios de Egipto. De él rescato un primer concepto, teurgia, y tengo algunas acepciones en la mano. La primera que me parece hasta un poco arrogante, creador de dioses, y aquella que la define como magia de los gentiles, que la utilizaban para comunicarse con sus divinidades, o la de cómo la entendían los judíos para explicar a aquel o definir a aquel que profesaba una religión. Y rescato también la de Jámblico, que le explica como obras divinas u obras de los dioses. Doctor, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, hay que quedarse con las tres. Bueno. Y ha habido muchos, como tú dices, malos entendidos y que a veces, pues es que hay que interpretarlos. La primera acepción es la que podría considerarse falsa, que es la de creación de dioses, que uno crea a los dioses. Entonces se consideraba que había unas técnicas donde se creaban con distintos elementos las imágenes de las divinidades y que esas imágenes iban a tener determinadas virtudes que todavía en religiosidades populares se consideran válidas, ¿no? Por ejemplo, la muchacha que no puede tener novio pone de cabeza a San Antonio o lo pone de cabeza para encontrar las llaves que perdió. Entonces se creaban figuras hechas de barro o con distintos elementos que tenían virtudes, supuestamente. Y entonces se pretendía manipular a los dioses mediante esas creaciones. Y esa era como una acepción de la teurgia. Otra acepción de la teurgia era que nosotros nos divinizábamos, o sea, como que había personas que por sus virtudes, por su manera de vivir, de repente tenían capacidades que los demás humanos no tenían, porque no tenían esa manera de vivir, porque no seguían esas disciplinas, se entregaban largas horas a la oración y entonces tenían conexión con los dioses y entonces esas personas se volvían de mucha influencia para sus comunidades. Entonces las personas iban a consultarlas para los problemas que tenían y eso a veces también se prestaba para fraudes, ¿no? O sea, quien lograba engañar a un pueblo de que él tenía esas capacidades, pues se hacía rico o efectivamente sí las tenía porque conocía la naturaleza del hombre y entonces daba buenos consejos. Entonces había dentro del paganismo el concepto del hombre divino que después se trasladó a los santos de la iglesia cristiana, personas que tenían fama de santidad, vivían a las afueras de las ciudades y las personas con problemas acudían a ellos a pedirles soluciones para sus problemas, ¿no? Entonces, también era obra de Dios transformarnos nosotros en una persona divinizada. Por ejemplo, hay una obra muy simpática que se llama El asno de oro de Apuleyo, que habla de un señor que se transforma en burro. Entonces, por ejemplo, el burro pasa por muchas peripecias y regresa a ser hombre. Y eso lo utilizaban los que utilizaban la magia, por ejemplo, los que buscan la piedra filosofal.
La piedra filosofal era una cosa mediante la cual el plomo pasaba a ser oro. Entonces la gente ambiciosa pues pensaba que se iba a hacer rica si conseguía el truco de cómo convertir el plomo, que es barato y pesado, en un metal que no se oxida, que es el oro. Pero muchos hablaban de esto en clave mística. Entonces nosotros, el hombre ignorante, el hombre pegado a la materia, era el plomo, y mediante ciertas habilidades, mediante el estudio de la filosofía, purificando su alma, llegando a la virtud, él mismo se convertía en oro. Entonces hablaba de un proceso de mejoramiento de su propia humanidad. Entonces el paso del plomo al oro es el paso que todos los seres humanos tendríamos que hacer mientras vivimos. Entonces por eso se confundía la teurgia con la magia, porque pasaban este tipo de cosas. Y luego está el hecho de que en las religiones están los ritos. Entonces, ¿quién actúa en los ritos? Bueno, pues está el sacerdote, están los fieles, se utilizan ciertas materias, el trigo, el pan, el vino, el agua, el fuego, pero la persona con convicciones religiosas cree que en esos ritos la divinidad desciende. Entonces la teurgia, por ejemplo, en la Iglesia Católica existe lo que se llama la liturgia. Eso sería la obra del pueblo, lo que hace la gente en los ritos. Y la teurgia sería la obra de Dios, la parte que Dios, en esos ritos que hacen las personas, cómo interviene Dios en ellas, ¿no? Entonces hay un, pues, pleito entre la magia y la religión, digamos. La magia quiere manipular a la divinidad para que le consiga lo que quiere. O sea, el mago, si yo no tengo novia, pues me ayuda. Si no tengo dinero, me ayuda. Si me enfermo, me ayuda. Entonces, manipulo a la divinidad para ponerla a mi servicio. Esa sería la magia. En cambio, la teurgia sería que yo, conociéndome, me purifico de mis vicios, me elevo mediante el conocimiento, y una vez que estoy apto, porque ya estoy puro y porque tengo el conocimiento, los dioses vienen a mi encuentro. Y entonces se da la teurgia, ¿no? Entonces, mira, ahí sí hay un trabajo de parte del hombre, pero lo que consuma eso es la obra de los dioses. Entonces, se perdió, vamos a decirlo, en la costumbre léxica la palabra teurgia, porque fue una palabra que prácticamente tuvo cariz pagano en el siglo III después de Cristo, y como quien ganó vamos a decir, la batalla cultural fue el cristianismo, entonces como que todos estos elementos fueron a veces dejados al margen, se seguían utilizando, pero se prefería no mencionar de dónde venían, digamos, ¿no? O cristianizar estos elementos, hacer que tuvieran apellido cristiano. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo en mi trabajo me he dedicado a estudiar a Jámblico, que dedicó un libro a estos asuntos, y bueno, él explica precisamente eso, que la verdadera religión no quiere manipular a los dioses, la verdadera religión pretende dejar los vicios, conseguir el conocimiento y confiar en que los dioses tienen que ver con nosotros, con nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere la teurgia, digamos. Muy bien. ¿Será que leer a Jámblico nos representa riesgos y beneficios, como lo menciona en su introducción? ¿Cómo nos acerca Jámblico al entendimiento de racionalidad y religión? ¿En dónde nos pone? Bueno, es muy importante entender que nosotros, hombres del siglo XXI, tenemos una posición específica respecto de la religión. Entonces, la religión, por ejemplo, a finales del siglo XIX, fue considerada como una rémora. O sea, una cosa que nos atrasa, una cosa de gente estúpida, de gente tonta, de gente inculta, de gente ignorante. Es una explicación del mundo. O sea, Augusto Comte, que fue el padre del positivismo, decía que había habido una etapa que explicaba el mundo de manera religiosa, luego de manera estética, y luego habría que buscar la explicación científica del mundo,
con el dato positivo que nos da la ciencia. El dato positivo es el que puede ser replicado en un laboratorio y que entonces la ciencia nos iba a hacer superar todas nuestras deficiencias en la explicación del mundo. Nos iba a llevar a la esperanza, iba a evitar el dolor. Entonces la religión había que evitarla como algo que además busca el progreso, ¿no? Entonces la ciencia está hacia adelante, la religión está hacia atrás, entonces hay que dejar la religión e ir en pos de la ciencia. Uh-huh. Y desgraciadamente la ciencia nos llevó a la bomba atómica. Entonces la ciencia no siempre fue la solución de todo. Y bueno, pero fue discípulo de Augusto Comte Gavino Barreda. Si tú te sacas un muy buen promedio, te dan la medalla Gavino Barreda aquí en la UNAM. Justo Sierra, que fue el que fundó la Universidad Nacional a principios del siglo XX, era discípulo de Gavino Barreda. Entonces los inicios de la UNAM fueron muy positivistas. Después hubo otro golpe a la religión, digo, para que nos ubiquemos, porque es importante el estudio. La religión, desde el punto de vista de Sigmund Freud, es una neurosis. O sea, la autoridad que veo en mi padre la hago más grandota, digamos, y entonces la religión es como un super papá que me tiene que cuidar, es el testigo que me inventaron para cuando yo estoy solo y que me porte bien, digamos, ¿no? Entonces el Sigmund Freud ve la religión como una neurosis, ¿no? Lo que importa es fortalecer el yo y no tener que depender de la autoridad de un padre que me está cuidando en todo momento cómo me porto. Y luego está la gran influencia que tuvo en el siglo XX y también en nuestra universidad, ya en los años 60 y todo, el marxismo. El marxismo para Marx, la religión es el opio del pueblo, en el sentido que es el consuelo de la gente que sufre, pero pues es un invento, o sea, lo que importa es la materia y no el espíritu, digamos, no, todo el espíritu es fruto de la materia y no al revés. En fin, es muy largo de explicar, pero lo que hay que entender es que tú y yo venimos de esas matrices, de la positivista, del psicoanálisis, de la marxista o de la de Nietzsche, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener una autoridad que nos diga qué hacer en la vida? Hay que tener una moral de señores y no de esclavos, ¿no? Entonces la religión nos enajena y pues pórtate como tú quieras, ¿no? La voluntad de poder, que te portes bien, lo dicen los curas y las monjas. Entonces, estamos dentro de esa matriz. Y entonces yo estudié este periodo para hacernos comprender que la religión, a pesar de que haya habido abusos que le dan razón a Freud y a Augusto Comte y a Marx y a Nietzsche, sin embargo, también hay un aspecto de la religión que se supone que es el más auténtico, que nos hace descubrirnos a nosotros de la manera más verdadera, como agentes de nuestro propio bien, ¿no? O sea, porque la religión también te lleva a hacer el bien, a conseguir lo que verdaderamente tú eres. Entonces, la religión, a pesar de todas sus máscaras y que pueden ser manipuladoras, también hay una religión que al contrario te lleva a la autenticidad, a buscar al hombre verdadero, a ver quién eres tú. Una verdadera religión que se vuelve no manipulable. Y entonces, en la matriz de Occidente, de lo que llamamos ahora Occidente, pues tiene sus fuentes en la cultura grecolatina, en la cultura hebrea, mediante el judaísmo y después con el cristianismo. Pero en el siglo IV hubo una corriente de pensamiento que fue lo que se conoce como neoplatonismo, ¿no? El platonismo de la antigüedad tardía, que ya ellos mismos se parecen a nosotros porque veían a los antiguos como un lugar de unos tesoros que nos están allí esperando para que nosotros, sacando de nuestros tesoros, podamos hacer frente a nuestras dificultades. Entonces todos ellos acudían a Platón, a Aristóteles, a los grandes sabios y también a sabidurías antiguas. Entonces Jámblico quiere demostrar que la sabiduría griega tenía su origen en Egipto. Entonces, para los tiempos de Jámblico,
Platón había viajado a Egipto y gran parte de lo que había encontrado allí, él lo había utilizado para hacer su filosofía. Y luego también se había puesto de moda en el siglo segundo unos escritos que se atribuían a un tal Hermes, que se conoció como Hermes Trismegisto, o sea, el 3 veces grande. Entonces, que también eran caminos de recuperación de cómo el hombre puede hacerle frente a las dificultades que se le presentan. Pues en el siglo tercero, el mundo occidental vivió una crisis muy grande social que se parece mucho a las crisis que tenemos nosotros. Vivió también un auge que se parece mucho a las cosas grandiosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, vivió una monocultura. O sea, ya el Imperio Romano había conseguido unificar muchas de las culturas que vivían alrededor del Mediterráneo. Entonces tú ibas a ciudades que estaban en Oriente y estaba la columna corintia, así como si tú vas ahorita a Hong Kong y encuentras edificios que parece que están hechos en Nueva York, ¿no? Altos, grandes, de acero, con vidrios, y ya no es la cultura típica china o japonesa que te esperarías, ¿no? O sea, edificios altos de espejos los encontramos en Argentina y los encontramos en Kioto o en Frankfurt, ¿no? Entonces como que vivimos una especie de monocultura en ciertos sentidos, estamos unificados, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, el hombre de la antigüedad tardía viajaba al oriente y encontraba un teatro, y encontraba un gimnasio, y encontraba los templos de sus dioses, y si viajaba a Egipto, encontraba un teatro, encontraba una palestra, encontraba hombres que hablaban de la filosofía que él había estudiado también en Atenas, ¿no? Entonces había una especie de monocultura, un lenguaje común que había sido fruto pues, del Imperio Romano que impuso la cultura grecolatina, digamos, ¿no? Entonces había guerras intestinas, había guerras civiles. Las guerras se llevaban a cabo gracias también a los caminos que se habían extendido, hechos por la cultura romana en todas partes, ¿no? Hubo carreteras que unificaban los territorios, les permitían avances rápidos. Por ejemplo, Alejandro Severo, un emperador del siglo III, consigue ganar una guerra civil, pues gracias a los caminos que le permiten avanzar rápido y aplastar las revueltas, ¿no? Se levantaba Zenobia en Palmira y llegaba el emperador y la aplastaba y cállate, ¿no? Entonces había una unificación. Entonces, al lado de los progresos, entonces hay los cuestionamientos. ¿Qué nos puede ayudar a encontrar nuestro verdadero ser? Y entonces Jamblico encuentra la teurgia como un camino de mejoramiento del ser humano que viene coronado por la acción de los dioses en su vida. Entonces, la acción de los dioses no impide, es más, requiere que el ser humano progrese, ¿no? Entonces, la religión no se vuelve el medio para aplastar a nadie, porque se necesita. Entonces, se equivocó Comte, porque no se necesita ser ignorante para ser religioso. En el platonismo, tú debes de ser un hombre sabio para poder ser verdaderamente religioso, ¿no? Entonces no necesitas la ignorancia supuesta de la religión, sino todo lo contrario. Entonces tienes que conocer al mundo, tienes que conocer al hombre, tienes que ser virtuoso, también éticamente debes de ser virtuoso. Pero por ejemplo, Plotino dice, no basta con ser virtuoso, necesitamos hacernos dioses. Entonces, por ejemplo, el nazismo le pedía a sus miembros que fueran virtuosos, porque ser virtuoso era un modo de distinguirnos de las razas inferiores. O sea, los judíos, los negros, los gitanos, ellos se portan mal. Nosotros, la raza aria, somos virtuosos, ¿no? Entonces hay un ideal ético que puede ser pervertido, ¿me entiendes? Entonces podemos creernos los buenos y todos los que no son de nosotros son los malos, ¿no? En cambio, en la ética platónica no, todos tenemos que ir mejorando y todos pueden mejorar, también los otros se pueden emprender este camino de purificación moral, pero no basta con ser buenos.
No basta con ser buenos, no basta con ser inteligentes y sabios, sino que todo eso viene coronado por la obra de los dioses. Entonces, para eso se necesita la teurgia, porque los dioses son los que se han emprendido. Entonces, es una religión que no es, diríamos nosotros, supersticiosa, no está basada en la superstición, sino en el conocimiento y en la virtud, ¿no? Okay. Entonces, esa es la cuestión. Se siente pues a Jámblico muy alojado ahí en medio de la racionalidad y de la religión. Y ese panorama que él propone, doctor, ¿cómo lo usamos para resolver nuestro día a día en el paso por esta vida? Bueno, mira, la religión es como un ámbito. Entonces, por ejemplo, si tú vives en una casa de interés social de las que construye el gobierno, te va a construir una habitación donde a lo mejor no cabes por la puerta y tienes que estar agachado, ¿no? Entonces esa sería la ciencia de Kant. La religión es una habitación muy grande donde cada quien puede ser lo que quiera. Eso es un espacio de libertad. O sea, por ejemplo, y eso no lo dice Jámblico, lo dice, por ejemplo, Virgilio en la Eneida. Eneas es su obediencia hacia los dioses la que le permite ser el fundador del Imperio Romano. Entonces, conocer que hay un dios le impide divinizar los estamentos preliminares. O sea, si tú quitas el estamento superior, tienes la posibilidad de llamarle estamento superior a lo que tú conoces, ¿no? Entonces, puede ser la técnica, puede ser el bienestar, ¿no? Entonces, divinizas lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, diviniza uno a los hijos, diviniza uno a la mujer, al esposo, a las instituciones. Hay quien diviniza al Estado, al gobierno, ¿no? O sea, el concepto de patria. Entonces, si alguien quiere morir por la patria, pues si piensa que es lo más grande que hay en esta vida, le parece hermoso morir por la patria. Y quizás el que conoce que a lo mejor hay Dios, él puede conocer que la guerra a la que lo están mandando no es la patria, sino es el tirano que lo gobierna, ¿no? Entonces, por eso la religión es un ámbito de libertad más amplio que te permite ver lo estrecho de los demás. Entonces, puede que la religión funcione como una hipótesis posible. A lo mejor existe Dios, entonces eso me permite no llamarle Dios al gobernante, no llamarle Dios a las instituciones, no llamarle Dios a mi ámbito. Entonces, a lo mejor no existe, pero puede ser una hipótesis de libertad, digamos. Esa es una concepción de la religión, ¿no? La otra concepción de la religión es yo me encontré con alguien, ese ser divino que supuestamente existe y que los demás niegan, pues a mí se me presentó. Con ese ánimo, ¿no?, etéreo. A mí se me presentó, sí. ¿No? Entonces está la experiencia religiosa, el que tiene la experiencia religiosa tiene una experiencia íntima que a veces le parece incomunicable, ¿no? O sea, tú y yo nos podemos, pues no sé, decir, o sea, está la Biblia, ¿no? Está el personaje de Moisés o de Abraham. Abraham es un anciano que no puede tener hijos y le dice Dios, sal de tu casa y de la tierra de tus padres y ese hijo que tú buscas yo te lo voy a dar. Entonces nosotros no sabemos si sea cierto, ¿no? Es lo que nos platica el libro, digamos, ¿no? Pero si tú te encuentras con Abraham y tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Él te va a decir, o sea, Dios cómo es, cuáles son sus características. Y te va a decir, Abraham, pues no sé, o sea, mira, la única manera que tengo de explicártelo es esta. Isaac, ven para acá. Entonces llama a su hijo y te pone el hijo enfrente. Pues yo no sé quién sea Dios, pero la cosa es que yo no tenía hijos. Este cuate vino y me dijo, sal, yo te voy a dar un hijo. Y pues aquí está el chamaco, ¿no? Entonces como que tiene una experiencia histórica de lo que, o sea, su historia la interpreta a partir de Dios, ¿no? O sea, no recuerdo ahora quién decía, bueno, la pregunta, ¿existe o no existe Dios? Es relevante
si la respuesta te hace cambiar tu vida. Si tú puedes decir, ¿existe Dios? Y tú puedes decir, sí, sí existe, pero pues voy a seguir viviendo como vivo. Entonces, pues, ¿qué relevancia tiene la pregunta? Pues ninguna. O vamos a suponer que no existe Dios. ¿Y cómo vas a seguir viviendo? Pues como vivo. Entonces, mientras no tenga relación con lo que tú vives, la pregunta es un poco inútil, digamos. Claro. Tiene importancia si la respuesta va a hacer que tú actúes de manera distinta. Esa es la única la cuestión de la religión. Entonces, lo que tiene el platonismo mira, todos nosotros estudiamos a Platón y a veces ignoramos que nuestro conocimiento de Platón viene mediado por las interpretaciones que ha tenido Platón a lo largo de la historia. Entonces, mientras no vayamos directamente a Platón, a veces dependemos de nuestro conocimiento de Platón de las interpretaciones intermedias. Okay. Entonces, una de las interpretaciones intermedias más importantes del platonismo ha sido la del platonismo de la antigüedad tardía. Plotino, Porfirio, Jámblico. Jámblico es uno entre muchos de estos platonistas del siglo III después de Cristo. Uh-huh. Y entonces ellos interpretaron a Platón, bueno, sobre todo Jámblico, religiosamente. O sea, porque tanto Plotino como Porfirio ellos decían que era el esfuerzo humano el que los iba a elevar. Y entonces tú, por ejemplo, puedes ver a muchas personas que lo único que consiguen no es mostrarte a Dios, sino una presunción de que ellos saben muchas cosas. Son eruditos o son muy inteligentes, son científicos o lo que sea, pero no está Dios en ellos, está su esfuerzo, ¿no? Entonces es una proyección de ellos mismos. Entonces Jámblico dice, el conocimiento y el ser bueno, porque yo, por ejemplo, la gente que empieza a ser buena, vamos a suponer que tú empiezas a ser vegetariano y empiezas a odiar a los que comen carne. Entonces, el conocimiento o la virtud, lo único que te van a hacer es más presumido. Entonces, eso es lo que quiere evitar Jámblico. Dice Jámblico, la construcción del yo sobre el conocimiento y sobre la virtud, lo único que consigue es personas humanas que empiezan a despreciar a los demás. No es que Jámblico amara al prójimo, también él era de la élite, él era un potentado, era muy rico. De hecho, conserva su nombre porque un ancestro de él se llamaba Jámblico. Entonces era una manera de decir, yo pertenezco a ese linaje que soy dueño casi de toda Siria, ¿no? Entonces pertenecía, desgraciadamente, por ejemplo, los del ISIS, recientemente, hace poco, destruyeron la tumba de su familia allá en Siria, tristemente, ¿no? Entonces era alguien con mucho abolengo. Entonces él también era como todos los intelectuales de esta época, pertenecen a las élites, a la nobleza, ¿no? Entonces no es que él amara a los pobres y entregara por el amor al prójimo, pero lo que sí decía es que podemos ocupar el mundo mediante la teurgia, porque la teurgia utiliza la materia para poder remontarnos a la divinidad. Entonces, el trabajo del hombre no consiste en separarse del mundo, sino en utilizar al mundo para subir. Y en esa subida nos llevamos a todos, los elementos materiales y todo, porque se necesitan para el rito, el agua, el fuego, los elementos, la tierra, el viento. Entonces, los ritos nos permiten purificar el mundo, hacer ritos de unificación del mundo. ¿Qué es lo que hace el filósofo? Unir al mundo con el cosmos. Seríamos más ecologistas. Si le hacemos caso a Jámblico, tendríamos una mentalidad no de fuga de este mundo, así como que yo soy bueno, yo soy inteligente, lo material no me importa, sino si seguimos a Jámblico es yo soy inteligente y entiendo que el mundo lo crearon los dioses, y entonces voy a cuidarlo y voy a utilizarlo como medio para subir hacia Dios. Entonces tengo que conocer el mundo, tengo que saber para qué sirven las cosas y tengo que utilizar el mundo para construir, vamos a decirlo así, una escalera para subir al encuentro con Dios, porque Él también va a bajar a recogerme, digamos, ¿no? Entonces es una mentalidad más ecológica en el sentido de que toma el mundo es bueno. Por ejemplo, en la época donde vivió Jámblico estaban los gnósticos. Los gnósticos consideran mala la materia, ¿no? Entonces hay que escapar de este mundo mediante la gnosis, mediante el conocimiento, y hay que escapar de la materia porque es mala.
Entonces condena todo lo material. En cambio, Jámblico y también los demás platónicos consideraban al mundo como un instrumento para buscar la bondad. Entonces, si aprendemos eso, nos hacemos inteligentemente ecológicos, porque también hay que saber que la materia es inferior a nuestro espíritu. Entonces, porque ahí puede haber ecologistas que sin quererlo divinizan a la naturaleza y desprecian al ser humano, ¿no? Divinizan a las plantas, pueden matar gente, pero cuidar su plantita o su arbolito, ¿no? Entonces, como que pierden la jerarquía de las cosas. No, Jámblico dice: hay que conocer el mundo y hay que conocer la jerarquía, y el alma humana es lo más sublime de este mundo, pero eso no le da permiso de destruir al mundo. Entonces, es una mentalidad ecológica, es una mentalidad inclusiva y es una mentalidad que permite, pues, buscar a la divinidad, para que la divinidad, cuando ella sienta que nosotros somos aptos, venga por nosotros. Entonces, lo que tiene Jámblico es decir, bueno, una cosa es la filosofía y otra cosa es la religión. Entonces, él no quiere quitar la filosofía y que nos quedemos con la religión. No, hay que hacer filosofía. Hay que ser buenos, sí hay que ser buenos, pero no absolutiza el ser buenos, porque el ser buenos es el instrumento, es un medio, no es el objetivo final. Es un requisito para que la divinidad venga por nosotros, sin el cual no va a venir. Entonces sí hay que ser buenos, pero esa bondad no se vuelve un objetivo. Pues, por ejemplo, hay pensamientos. Hace algunos años, los pobres nos lastiman, ¿no? Nadie soporta ver la pobreza. ¿Qué pasó en Brasil? Había escuadrones de la muerte que iban a matar niños pobres en las plazas. O sea, ante la impotencia de no saber qué hacer con la pobreza, pues mejor los acabamos, ¿no? Y entonces fíjate que esa mentalidad, ¿no? Y estamos hablando de una época fuera de la barbarie. Fuera de la barbarie, supuestamente, ¿no? Ajá. Y entonces Jámblico dice, no, o sea, toda esa gente tiene que recorrer un itinerario de purificación. O sea, se tiene que purificar el pobre para que se deje de ser pobre, y se tiene que purificar el malvado. El malvado también se tiene que purificar, porque en realidad su alma no está por encima de los demás. Su maldad la apesadumbra. Entonces uno puede pensar que la maldad es hacer el mal sin que me cachen, y qué padre que no te cachen. Y sin embargo el platonismo piensa, no, la maldad es mala aunque no te cachen, no, aunque no te sorprenda. Así. Desde el estudio de Jámblico a los egipcios, ¿este pensamiento acepta que hay otra vida después de esta vida? ¿Existe o no existe otra vida? Bueno, ellos sí pensaban que sí existía, que el alma era inmortal, ¿no? Que el alma era inmortal. Vamos a suponer que no existe otra vida, que ok, nos quedamos con esta vida. Pero el mejor proyecto de vida es considerar la naturaleza de tu alma. O sea, ¿para qué estás hecho? ¿Estás hecho para ser bueno? Sí. ¿Estás hecho para tener conocimiento a costa de lo que sea? No. A costa de lo que... Entonces lo que enseña la religión es que no hay que ser buenos a la manera de los nazis, que nosotros podemos ser buenos pero los demás son malos, ¿no? Hay que ser inteligentes, hay que ser filósofos, sí, pero eso no se vuelve el objetivo total de la vida, ¿no? O sea, todos sabemos historias de gente intelectual que no saben vivir, ¿no? O sea, en la vida práctica son misántropos, ellos no se vinculan con nadie, a ellos nadie los quiere, son y tienen una vida absurda, y supuestamente piensan ellos que son sabios, digamos, ¿no? Pero ellos lo piensan, la demás gente no lo piensa, ¿no? Entonces, conocer la verdadera naturaleza de tu ser, aunque pienses que se acaba con esta vida, una vida religiosa es mejor en el sentido de que si entiendes por religión, sé lo que debes ser, ¿no? O sea, independientemente de si hay otra vida, en el lapso que te toca vivir, tú sé lo que eres. Lleva al máximo las posibilidades de tu cuerpo y de tu espíritu. No nomás las de tu cuerpo, también las de tu espíritu, ¿no? Tienes cuerpo, alma y espíritu. Entonces, tienes que crecer lo más integralmente posible sin descuidar ninguna.
¿no? O sea, si creces mucho en el espíritu y tienes tu cuerpo atrofiado, pues a los 40 años ya estás con muletas y no, el chiste es tener una vida. Buscamos ese equilibrio. Ese equilibrio de las tres cosas, ¿no? O sea, que tengas cuerpo, tu naturaleza, tu manera de, tu ejercicio, tus alimentos, lo material, ¿no? Tu alma, tus conocimientos y tu espíritu, que es la integración superior de todo eso, digamos. Sí, buscar para encontrar el justo medio. Exactamente. Pero entonces tú puedes decir, bueno, ok, como Aristóteles. Aristóteles también piensa que nos morimos cuando nos morimos, que ya después no va a haber nada. Ajá. Pero eso no te permite decir, bueno, como los narcos, pues voy a tener una rubia, un Camaro, aunque me maten la semana que viene. Sí, aunque a los 18 años ya no esté ahí. Entonces, bueno, ellos pueden satisfacer sus necesidades materiales de esta semana, pero está atrofiada su alma y su espíritu, porque ni cultivaron el conocimiento y hay que tener lástima de esas personas. O sea, no hay que envidiarlas porque en realidad viven una... O sea, la muerte del malvado siempre es prematura, aunque vive a 100 años. ¿No? En cambio, un niño que es virtuoso, o sea, los hemos conocido. Yo conocí a un adolescente que murió de cáncer, pero cuando murió él era una persona íntegra. No necesitaba más, digamos, paz. Y además él lo sabía, ¿no? O sea, con esa conciencia de decirle a mi mamá, a su propia madre, tú no te preocupes, yo estoy bien. Creció pleno. O sea, ¿no? Y consuela a la mamá. La mamá estaba triste. Tú no te preocupes, mamá. Yo viví bien, te amé, me amaste. Estamos contentos, no tienes por qué. ¿No? Pero imagínate un niño verbalizándolo. Yo te lo estoy diciendo. Bueno, pues, esa es fortaleza del conocimiento, ¿no? Obviamente. Entonces esa es la cosa. Entonces puedes no creer en un destino ulterior. Creer te puede ayudar o puede no ayudarte. La cosa es que si por ese destino ulterior te hacen sufrir a lo tonto, o sea, porque hay sufrimientos que valen la pena, ¿no? O sea, tú puedes ahorrarte comer carnitas diario y tener una salud muy buena más años, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien con diabetes, si se cuida puede tener una vida normal. Si mete disciplina a su enfermedad, se la puede pasar bien. En cambio, si deciden, pues ya comamos y bebamos que mañana moriremos, pues el año que viene ya le cortaron el pie, ¿no? O sea, se quedó ciego y fallece porque todos sus órganos se colapsan. Claro. ¿No? Doctor Molina, ¿puedo decir con conocimiento de causa que el estudio de las humanidades en la UNAM tiene esquinas bien bonitas, como la que nos está presentando ahorita con Jámblico, que es un muy buen filtro de Platón? Sí, es un muy buen filtro, un gran desconocido. O sea, justo como sus enemigos culturales fue el cristianismo, el platonismo pagano, digamos, vino a menos, y ahora que ha disminuido la influencia del cristianismo, pues emergen estas personalidades, ¿no? Pero a final de cuentas el cristianismo también absorbió mucho de Plotino, de Porfirio, de todo lo asimiló, digamos, o sea, tampoco lo hemos perdido. Y en estos últimos ejemplos que nos da usted, indudablemente me doy cuenta que podemos hacer uso de las humanidades, que ese es uno de los motivos por el cual hacer conexión con las humanidades en el canal, pues para aprender, no solamente volverse uno muy conocedor de palabras, muy conocedor de métodos, sino aplicarlos, llevarlos en nuestras vidas. Y yo tengo una pregunta que la mitad ya se respondió, es decir, ¿cómo puedo hacer yo uso de las humanidades, del estudio, de los estudios que ustedes generan, de las investigaciones que generan a diario en nuestras vidas? Bueno, pues la mitad ya escuchamos, o sea, encontrar el justo medio, a lo mejor alejarnos de los fanatismos, ¿no? Exacto. Mira, la disciplina que yo trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas es la traducción de textos antiguos en latín o griego, ¿no?
Entonces, puede ser un ámbito muy específico, conocer la lingüística, la gramática, la sintaxis de estos idiomas antiguos, ¿no? Pero como tú bien dices, bueno, pero eso es un instrumento para otra cosa, digamos. Entonces lo que importa es conocer la humanidad de nuestros contemporáneos, pero también la humanidad de los antiguos, porque conocer al hombre antiguo, sus monumentos, sus obras, nos ayudan, nos dan instrumentos, nos dan herramientas, nos dan armas para enfrentar nuestros problemas. O sea, te dan una perspectiva más amplia. O sea, la cuchara que está en el vaso piensa que se está ahogando. Piensa que es cuchara y piensa que la están torturando en el vaso de agua. Y en cambio, si tú tienes humanidades, si tú tienes ciencia, a lo mejor tienes el escritorio, pero si tú tienes humanidades, puedes tener la vista completa del laboratorio y saber que es buena la cuchara para mezclar la medicina que te vas a tomar, ¿no? O sea, las humanidades te dan una perspectiva más amplia que las ciencias, siempre cuando tengas así como los criterios bien establecidos. O sea, hay que hacer humanidades con responsabilidad, bien hechas, pero como dice la figura común, o sea, muchas veces por ver el árbol no ves el bosque. Entonces la química ve un árbol, la biología ve un árbol, la medicina ve un árbol, pero las humanidades son las que ven el bosque. Entonces también hay que ver el bosque de manera científica, de manera informada, saber qué es lo que dice la química, qué es lo que dice la física, qué dice la medicina, ¿no? Pero son las humanidades las que tienen una visión global sobre el ser humano, son las que unifican el conocimiento. Y sobre todo ahora con los problemas que tenemos sociales, las humanidades son las que están llamadas a crear espacios de comunicación, porque la gente ya no puede comunicarse. Se bloquean, cada quien está empecinado en su visión, no existe la del otro y no escuchan a los otros. Son las humanidades las que pueden crear estos nexos entre los adolescentes y los adultos, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Entre los profesores y los alumnos. Entonces las buenas humanidades nos dan mecanismos, nos dan espacio, nos dan el vocabulario para poder hablar. Bueno, yo espero que las humanidades en la UNAM sigan haciendo lo que hacen, que le dan prestigio a la UNAM, a veces por encima de lo que hacen las ciencias exactas. Sí. Le dan su cara hacia el exterior, digamos. Y Jámblico es un buen pretexto, además de lo que ya escuchamos en la entrevista. ¿Hay algo más que usted nos quiera agregar para finalizar? Bueno, con el conocimiento específico, a mí me gustaría invitar a todos a estudiar griego, digamos. Okay. Porque conocer a los autores en su lengua original no es un prurito erudito o de especialización. Estudiar otra lengua hace a nuestro espíritu más amplio. Entonces, yo invitaría a todos a estudiar otro idioma. Claro, alemán, francés, pero también podemos crecer geográficamente con estos idiomas, pero podemos crecer hacia atrás en el pasado. Sí, bueno, yo quisiera estudiar chino, japonés, pero la vida no me da para eso, ¿no? Podríamos aprender chino antiguo, japonés antiguo, persa, sánscrito, en fin, todos los idiomas. Entonces, bueno, a mí me toca recomendar, porque lo hago, el latín y el griego, con el objetivo de ampliar nuestro espíritu, nos hará mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, a estudiar lenguas clásicas, aunque no se dediquen profesionalmente a las letras clásicas, invitaría al médico, al ingeniero, a los de otros, a que, bueno, una zambullida de vez en cuando para aprender griego y latín. Verían cómo se activan otras partes del cerebro, pueden evitar el Alzheimer, en fin, tienen otras utilidades prácticas también aprender las lenguas. Entonces, yo le recomendaría a las personas pues ampliar su espíritu. Si no quieren estudiar latín y griego, estudiar a los clásicos, leer a los clásicos, también los clásicos en español, nos ayuda también a comunicarnos. O sea, tú te puedes subir a un viaje y en el avión
ir platicando si tienes algo en común con el de al lado, aunque sea tu esposa. Entonces tú puedes hacer más agradable el viaje si comentas los libros que te gustan, que son buenos, que te hicieron grande, pero vibras con otra persona que también los conoce. Entonces, por ejemplo, conocer a los clásicos eran un ámbito de comunión entre los seres humanos. Entonces, es el objetivo de la educación, es no separarnos como élites, sino unirnos entre nosotros. Entonces, yo puedo hablar de Wittgenstein, de Pascal, de Dante, con un médico que también ha leído a Dante, que también ha leído a Solá. Entonces, puede ser la red que nos comunique. Ahora que está de moda la internet, había una internet humana que se llamaban los clásicos. Entonces yo invito a todos a leer a los clásicos. Hay que rescatarlo. Hay que rescatar esa red porque allí está. O sea, los clásicos son como si tú tuvieras una fortuna en el banco y que no quieres cobrar. Esa es la idea. Está muy bonito eso. Entonces, muchas gracias. Pues ahí está. Bueno, Muy bien. pues, doctor José Molina Ayala, le agradezco muchísimo esta primera entrevista para Conexión Humanidades. Le agradezco a nivel personal y lo vamos a molestar. Le dejo aquí pidiéndole que nos deje la puerta abierta para una siguiente entrevista. Todas las veces que quieras, Omar. Yo te agradezco la invitación y yo espero que... Yo creo que es un proyecto muy importante lo que estás haciendo, que vale la pena difundir para los que no estudian humanidades, justamente. Así es, muchas gracias, doctor. Muy bien, hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima conexión.